Cualquier persona de las que nos están escuchando ahora mismo, que haga un pequeño gesto, por favor. Que mire la etiqueta de la prenda de ropa que lleva puesta. Sí, la de la camiseta, el jersey, lo que sea. Exacto. Lo más probable es que esa etiqueta indique que la prenda ha sido fabricada en la otra punta del planeta, en algún lugar de Asia, América Latina o África. Segurísimo. Y fíjate, ese pequeño trozo de tela que nos roza la nuca es el punto de partida físico perfecto para entender una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Totalmente. Porque por un lado, estamos rodeados de una abundancia material sin precedentes. Tenemos tecnología casi mágica y bienes de consumo infinitos. Pero por otro lado, nuestras sociedades están profundamente marcadas por el estrés, Ya. la ansiedad y una precariedad laboral que es constante. Y hoy, en esta inmersión profunda, nuestra misión es entender exactamente cómo hemos llegado a este punto de fragilidad. Yo estoy seguro de que las fuentes de hoy nos van a dar muchas respuestas. Yo también estoy convencida de ello. Y para descifrar esta contradicción brutal, vamos a sumergirnos en unos apuntes académicos históricos muy exhaustivos que analizan 3 décadas clave. Hablamos del periodo que va desde 1979 hasta 2007, ¿verdad? Exacto. Es la época en la que las políticas neoliberales y la globalización transformaron radicalmente el tablero de juego mundial. Qué locura de época. Y vamos a rastrear cómo se reescribieron esas reglas económicas enfocándonos en 3 áreas que, lo cambiaron todo: el sur global, China y Europa del Este. Volviendo a esa etiqueta de la ropa de la que hablábamos, ¿por qué demonios sale más rentable fabricar una camiseta a 10.000 kilómetros de distancia que a la vuelta de la esquina? Pues porque a partir de los años 80 se produjo un rediseño consciente de la economía global. O sea, las grandes corporaciones multinacionales del norte global buscaban maximizar sus beneficios a lo bestia. Claro. Y para eso empezaron a trasladar masivamente sus fábricas hacia el sur. Exacto. Primero se fueron a los llamados tigres asiáticos, como Corea del Sur o Taiwán, y luego a lugares como Vietnam, Bangladesh o Pakistán. ¿Y qué buscaban exactamente ahí? Porque no era solo el clima, imagino. ¿Qué va? Buscaban 2 cosas muy concretas. Primero, una mano de obra extremadamente barata. Y segundo, unas regulaciones tanto laborales como medioambientales muchísimo más débiles. Básicamente, querían externalizar el coste social y ecológico de la producción. Lo has clavado. Querían que lo sucio y lo barato se quedara lejos. O sea, los trabajos tradicionales de cuello azul, el curro de fábrica de toda la vida, se exportó. Y el norte se quedó con los trabajos de cuello blanco. Sí, la gestión, el diseño, el marketing y sobre todo, fíjate, el hipertrofiado sector de las altas finanzas. Ya, la especulación y los despachos. Y aquí es donde entra ese concepto fascinante que mencionan los textos, lo de la secesión de los ricos. Sí, es un término brutal. Porque a medida que estas multinacionales acumulaban un poder inmenso gracias a esta deslocalización, empezaron a desviar gran parte de sus beneficios hacia paraísos fiscales. Claro, se desconectaron, básicamente se libraron de la obligación de contribuir mediante impuestos a las sociedades donde residían sus sedes. Una locura. ¿Y cómo se visualiza quién ganó y quién perdió con todo este nuevo diseño? Pues mira, lo fascinante aquí es el gráfico que ideó el economista Branko Milanovic, conocido como la curva del elefante. Ah, sí, la famosa curva. Eso es, mide el crecimiento de los ingresos entre 1988 y 2008. Imagina la silueta de un elefante de perfil. Vale, lo visualizo. El lomo, la parte alta y abultada, representa la clase media global. Fundamentalmente son los trabajadores de economías emergentes de Asia que consiguieron empleo en esas nuevas fábricas. Vale, o sea, ellos vieron aumentar sus ingresos partiendo de muy abajo. Exacto. Luego tienes la punta de la trompa, que está disparada hacia arriba del todo. Ese es el 1% más rico del planeta. Las élites financieras que se forraron exponencialmente. Totalmente. Pero, ¿y el hundimiento de la trompa? ¿Esa parte baja antes de llegar a la punta? Ah, la clase trabajadora y la clase media tradicional del norte global. Eso es. Sus salarios se estancaron por completo mientras el coste de vida seguía subiendo. Es una polarización perfecta, entonces. La globalización elevó los ingresos de una parte de la población en desarrollo, sí, pero lo hizo precarizando a la clase trabajadora del norte y concentrando todo el capital en la cúspide. Un resumen perfecto. Pero, a ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, si me lo permites. Adelante, dime. Porque existe esta narrativa generalizada de que los países ricos del norte, en realidad, sostienen al sur.
O sea, constantemente vemos noticias sobre cumbres de desarrollo, agencias de cooperación, conciertos benéficos. Sí, la imagen de los salvadores. Exacto. Nos el norte global sumamente generoso. ¿Cómo encaja esa generosidad con este sistema de extracción de riqueza que estamos describiendo? Pues es una pregunta clave, y las matemáticas de las fuentes desmontan ese mito de una forma bastante cruda. A ver, explícame eso. Imagina una hoja de cuaderno, de estas cuadriculadas. Cada cuadradito de la hoja va a representar 100.000 millones de dólares. Madre mía, vale. 100.000 millones. Para que te hagas una idea física, si pusiéramos esa cantidad en billetas de 100, formaríamos un cubo macizo de 1,5 metros de altura. Tela. Vale, lo tengo en la cabeza. Pues bien, toda la ayuda humanitaria y al desarrollo que el norte da al sur anualmente, junta equivale a poco más de un cuadradito. Un solo cuadrado. Madre mía. Uno solo. Ahora vamos a ver la inversión extranjera directa, que es el dinero que las empresas del norte invierten en construir fábricas o infraestructuras allí en el sur. Eso equivale a unos 20 cuadrados. Vale, 20 frente a 1. Ya es una diferencia. Pero espera, porque la cifra verdaderamente abrumadora es la riqueza que fluye en dirección contraria, del sur hacia el norte. Ostras, ¿y eso cómo se calcula? Pues si sumas la evasión a través de paraísos fiscales, el pago de intereses astronómicos por la deuda externa y las reglas de comercio internacional injustas. Esas que obligan al sur a exportar materias primas baratísimas y luego comprar tecnología cara, ¿no? Exacto, más toda la extracción de mano de obra infravalorada. Pues si sumas todo eso, el sur envía al norte el equivalente a 50 cuadrados. 50 cuadrados frente a uno solo de ayuda. Es de loco si lo piensas. Es un flujo masivo de riqueza. Y respondiendo a mi propia duda de antes, o sea, esa inversión de 20 cuadrados que mencionabas tampoco es un regalo altruista. Son fábricas e infraestructuras diseñadas precisamente para facilitar esa extracción de los 50 cuadrados. Totalmente. La conclusión de los textos es demoledora. Es el sur global quien subsidia activamente el nivel de vida y la riqueza del norte, y no al revés. Claro. Y el sistema global está blindado legal e institucionalmente para que esto siga siendo así. Así es, porque el libre mercado, en teoría, exige que todo fluya sin barreras. Ya, pero en la práctica, el capital y las mercancías cruzan fronteras libremente, mientras que el movimiento de las personas y del conocimiento está, pues eso, violentamente restringido cuando no beneficia al norte. Hay un par de ejemplos brutales sobre esto en los apuntes. Piensa en el mundo académico, por ejemplo. Sí, lo de los investigadores es muy fuerte. Cuéntalo. O sea, los investigadores científicos del norte viajan constantemente, casi sin visado, a países del sur, muchos de ellos antiguas colonias, para extraer datos, muestras biológicas o hacer trabajo de campo. Es facilísimo para ellos. Pero cuando un científico de un país africano o latinoamericano intenta viajar a Europa o a Estados Unidos para asistir a una simple conferencia académica y compartir esos avances, se topa con un muro burocrático de visados denegados. Es una asimetría estructural de manual. El norte extrae los datos en bruto y retiene todo el prestigio y las patentes. Y el otro ejemplo es aún más flagrante. Conozco el caso, se menciona en las fuentes, de un profesor universitario español. Ah, sí, el caso de Grecia. Ese. Para poder investigar a fondo la historia de la Grecia medieval, tiene que irse a la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. ¿Y por qué a Inglaterra para estudiar Grecia? Pues porque las instituciones británicas llevan siglos acumulando, por no decir saqueando, artefactos históricos de todo el mundo. El patrimonio literalmente está en el norte. Claro, es un reflejo perfecto de cómo se concentra el capital cultural, igualito que el financiero. Ya, pero oye, los defensores de esta globalización suelen usar un argumento muy poderoso llegados a este punto. Afirman que, gracias a este sistema, la pobreza mundial ha caído drásticamente en las últimas décadas. Sí, y sobre el papel, las estadísticas del Banco Mundial muestran una reducción, es verdad. Pero ahí está la trampa. Si miras la letra pequeña de esa estadística, resulta que utilizan un umbral de pobreza extrema fijado en $1,90 al día. Una cantidad ridícula. O sea, con $1,90 no cubres ni la nutrición calórica básica, y muchísimo menos puedes tener una vida digna o acceso a sanidad. Exactamente. Por eso hay economistas en las fuentes como Peter Edwards que argumentan que si queremos usar un umbral de pobreza honesto, uno que garantice una esperanza de vida normal, deberíamos fijarlo en unos $7,40 al día. Eso ya suena un poco más realista. Y si aplicamos esa métrica realista, la pobreza mundial no ha disminuido ni de lejos tanto como se nos vende.
Además, hay un factor cualitativo que se ignora por completo. Sí, el tema de monetizar la vida. Eso es, ganar $2 al día trabajando en una fábrica tóxica y viviendo en un barrio marginal hipercontaminado de una megalópolis puede significar una calidad de vida infinitamente peor que vivir sin dinero en efectivo en una comunidad rural autosuficiente. Totalmente. Donde tienes acceso a tierras comunales, agua limpia y redes de apoyo vecinal. Hemos monetizado la supervivencia, pero no hemos mejorado necesariamente la vida de la gente. Esa distinción entre pobreza cuantitativa y cualitativa lo cambia todo. Pero, a ver, seamos justos con los datos de las fuentes. Si la reducción global de la pobreza no fue esa victoria mágica del libre mercado desregulado en el sur global, sí que hubo una región donde millones de personas salieron realmente de la miseria. Así es. Y eso nos lleva a la gran anomalía de nuestra época. ¿Cómo logró China hackear un sistema que estaba amañado en su contra? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo hicieron? Porque China entendió el juego y se negó a jugar con las reglas de Occidente. Tras la muerte de Mao Zedong, Deng Xiaoping asume el control en 1978. Y lanza la famosa reforma y apertura. Exacto. Y la gran paradoja es que el país que más se ha beneficiado de la globalización rechazó de plano el consenso de Washington. O sea, no hubo una desregulación total, ni entregaron el país al libre mercado puro y duro. ¿Qué va? Hicieron lo que se conoce como capitalismo político o socialismo con características chinas. Introdujeron mecanismos de mercado, sí, pero manteniendo un control titánico por parte del Estado y del Partido Comunista. Las decisiones estratégicas no las tomaba la mano invisible del mercado, las tomaba el gobierno. Eso es. Si conectamos esto con el panorama general, es fascinante. Y para entender esto mejor, hay una analogía histórica en los apuntes que nos toca muy de cerca a quienes vivimos en España. Ah, claro, el desarrollismo de los años 60. Exactamente, durante la dictadura franquista. El modelo era sospechosamente similar, en plan, un capitalismo dirigido por el Estado, un control autoritario brutal, represión total de los sindicatos y salarios bajísimos para atraer a las multinacionales extranjeras. Todo muy parecido sobre el papel. Pero claro, la pregunta obvia que cualquiera se haría es si la receta era tan parecida, ¿por qué la España de los 60 no se convirtió en una superpotencia tecnológica mundial? Y China sí. ¿Qué tenía China que le faltaba a aquella España? Pues los textos señalan dos diferencias abismales que explican este triunfo chino. La primera es puramente una cuestión de escala. El tamaño, claro. El tamaño demográfico inmenso de China le otorgó un poder de negociación que España jamás habría soñado. O sea, las multinacionales occidentales estaban salivando por entrar en un mercado de 1.000 millones de consumidores. Querían aprovechar esa mano de obra inagotable. Exacto. Y el gobierno chino, consciente de ello, pudo permitirse extorsionarlas legalmente. Claro, les decían en plan, ¿queréis fabricar aquí para ahorrar costes? Perfecto, pero tenéis que asociaros con una empresa local y transferirnos toda vuestra tecnología. Eso es. Obligaron a esa transferencia tecnológica. Así es como China pasó de ensamblar juguetes de plástico baratos a dominar la producción mundial de paneles solares, baterías y alta tecnología en tiempo récord. ¡Qué jugada tan brillante! Y la segunda diferencia. La segunda diferencia clave es la modernización socialista previa. Mao dejó un país devastado en muchos sentidos, pero también dejó una fuerza laboral altamente disciplinada, alfabetizada y con una sanidad básica universal. Vale. Eso es una base sólida. Y además, la revolución había aniquilado a la clase de los terratenientes tradicionales. Ah, claro. Y Franco, por el contrario, basó su poder en proteger a las élites agrarias de siempre y a la Iglesia, manteniendo unas estructuras casi feudales que lastraron la innovación a largo plazo en España. Exactamente. Es lo que resume ese meme maravilloso que mencionan los apuntes y que circula a veces por Internet. El de, ¡ay, si fuera católico y español! Ese mismo, refiriéndose a cómo China logró exactamente ese sueño húmedo del nacionalismo de Estado fuerte y autárquico que quería el franquismo, pero desde unas bases comunistas. Es súper curioso. Aunque, ojo con esto, el milagro chino está construido sobre unas contradicciones que dan vértigo. Tienes a Deng Xiaoping soltando su famosa frase «enriquecerse es glorioso», que disparó la desigualdad a niveles estratosféricos. Sí, creando multimillonarios de la noche a la mañana. Y a la vez, cualquier intento de apertura política era aplastado sin piedad. El ejemplo más sangriento de esto, sin duda, es la plaza de Tiananmen en 1989. Y fíjate en un detalle de Tiananmen que a menudo se olvida en Occidente.
porque solemos pensar que los estudiantes pedían instaurar un capitalismo al estilo americano. Ya. Pero las fuentes nos recuerdan que muchos de ellos cantaban la Internacional. Exacto. Lo que exigían eran reformas más cercanas a la socialdemocracia europea. Querían democracia, libertad de prensa y sobre todo el fin de la corrupción de los altos cargos del partido que se estaban forrando con las privatizaciones. Y el régimen dejó clarísimo que se podía experimentar con la economía, pero el monopolio del poder político era sagrado e intocable. Básicamente, China funciona descentralizando las pruebas económicas, o sea, usan distintas provincias como laboratorios capitalistas, pero centralizando absolutamente la autoridad política. Una fórmula de control perfecta. Y aquí es donde la historia hace un giro de guión fascinante. Mientras China descubría cómo domesticar el capitalismo usando el puño de hierro del Estado, La otra gran superpotencia comunista intentó hacer exactamente lo contrario. aflojar el puño. Y el resultado fue un colapso que redibujó el mapa del mundo entero. Vamos a hablar de la Unión Soviética, claro. Fue un cataclismo geopolítico. En los años 80, Gorbachov se dio cuenta de que la economía soviética estaba completamente gripada Estaba estancada, ¿sí? y intentó abrir la válvula de presión con la perestroika para introducir cierta iniciativa privada y la glasnost para permitir algo de libertad de expresión. Su sueño era transformar la URSS en algo parecido a una socialdemocracia, ¿no? Ese era el plan, sí, pero el experimento se le fue de las manos por completo. El castillo de naipes cayó, el muro de Berlín se derrumbó en el 89 y la URSS desapareció en el 91. Y tras ese colapso, llega la década de los 90 bajo el mandato de Boris Yeltsin y Rusia se somete a lo que se bautizó como la terapia de choque neoliberal. Privatizaciones express y desregulación salvaje. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque, a ver, sobre el papel, esto suena a final feliz. Sí, democracia y mercado, la receta ganadora. O sea, la gente por fin conseguía libertad civil, libertad de movimiento, bienes de consumo occidentales. Entonces, ¿por qué los apuntes describen la década de los 90 en Rusia como una época de dolor, humillación y caos absoluto? Porque el mecanismo de esa transición económica fue un saqueo a plena luz del día, así de simple. Un saqueo. Explícame eso. La teoría occidental decía que privatizar rápidamente crearía una clase media de pequeños propietarios estables. ¿Vale? Pero la realidad fue que el gobierno repartió vales de privatización a ciudadanos que no tenían ni la más remota idea de cómo funcionaba el libre mercado. Y que además estaban pasando hambre. Claro, imagino que la gente lo que quería era comer, no invertir en acciones. Exacto. Así que, ¿qué pasó? Que un puñado de tipos listos, con muy buenos contactos en el antiguo aparato del Partido Comunista, compraron esos vales por céntimos a la población desesperada. ¡Ostras! Se hicieron con el control de las gigantescas industrias estatales de gas, petróleo y minerales a precio de saldo. Ah, y así es como nacieron los infames oligarcas rusos. Asimismo, fue el mayor traspaso de riqueza pública a manos privadas de toda la historia. Y mientras estos oligarcas se compraban yates y mansiones, la hiperinflación devoraba los ahorros de toda la vida de la gente normal. Fue trágico. Millones perdieron sus pensiones. Los médicos y profesores acabaron vendiendo baratijas en la calle para poder comer. Incluso la esperanza de vida masculina se desplomó debido al alcoholismo, el estrés y el auge brutal de las mafias en las calles. Un trauma psicológico profundísimo que explica la Rusia de hoy. Los textos usan una metáfora visual muy útil para entender esto: el semicírculo. A ver, ilústrame con el semicírculo. Imagina que las opciones políticas de la sociedad rusa son un camino. El camino de la izquierda, el comunismo soviético, había fracasado estrepitosamente. Un callejón sin salida, claro. Totalmente. Luego, el camino del centro, que era la democracia liberal y el libre mercado que trajo Yeltsin, se había traducido en miseria, crimen y la humillación de ver a su país convertido en una caricatura decadente. Entonces, si la izquierda está muerta y el centro te ha arruinado, la sociedad gira instintivamente hacia el único camino que queda libre. Exactamente. Tiran hacia la derecha. Y ahí es donde emerge la figura de Vladimir Putin. Claro, todo encaja. Putin no ofrece una ideología política compleja. Él ofrece orden. Promete aplastar el caos de los 90, someter a los oligarcas al control del Estado y devolverle a Rusia su orgullo imperial. Todo eso a costa de desmantelar esas frágiles libertades civiles que habían conseguido, obviamente. Por supuesto. Y el arma secreta para justificar ese autoritarismo es la nostalgia. Pero no cualquier nostalgia. Hay un concepto cultural brillante en los textos para definir esto.
el efecto Sisi. Sí, me encanta ese concepto. Es esa romantización casi de cuento de hadas de las antiguas cortes imperiales, de los zares y de la aristocracia. O sea, consiste en proyectar un pasado glorioso e idealizado, pero siempre desde la perspectiva de los que mandaban, para legitimar el poder duro en el presente. Es un fenómeno interesantísimo. Y si quieres ver el efecto Sisi en acción, solo tienes que comparar los himnos nacionales, como sugieren los apuntes. Ah, sí, el análisis de los videoclips de los himnos es brutal. Fíjate en el vídeo del himno soviético de 1982. ¿Qué ves ahí? Pues ves imágenes de la clase trabajadora, grandes fábricas siderúrgicas, tractores cosechando trigo. Astronautas y un énfasis brutal en la igualdad racial y de género mostrando a ciudadanos de todas las repúblicas soviéticas currando juntos. Era la utopía del trabajo colectivo. Pero si buscas el vídeo del himno oficial de la Rusia de Putin hoy, es otro universo por completo. Todos son cúpulas ortodoxas bañadas en oro, delicadas princesas blancas vestidas de época bailando en salones de San Petersburgo, palacios neoclásicos impresionantes. Y una nostalgia indisimulada por el imperio zarista. Y ese es el truco. Invitan al ciudadano de a pie a identificarse con los zares y la nobleza. Olvidando convenientemente que sus propios antepasados probablemente eran campesinos siervos que pasaban muchísima hambre bajo ese mismo imperio. Exacto. Esta alianza reaccionaria cristaliza perfectamente en la imagen recurrente de Putin junto al patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa. Se presentan ante su pueblo como la última reserva espiritual, el escudo de la tradición frente a un occidente al que pintan como decadente, caótico y debilitado por el multiculturalismo. Y el resultado geopolítico de todo esto es que la antigua zona soviética se partió en dos. Por un lado tienes países como Polonia o las repúblicas bálticas. Que lograron estabilizarse como democracias liberales e integrarse en la Unión Europea y la OTAN. Eso es. Y por otro lado, tienes regímenes que derivaron hacia autoritarismos nacionalistas reaccionarios, que ya no creen en el modelo occidental. Y que miran con muchísima atención el éxito de ese capitalismo de Estado de China. Hemos pasado del mundo bipolar de la Guerra Fría a la hegemonía indiscutible del neoliberalismo en los 90 y ahora a un escenario donde modelos autoritarios han aprendido a hackear el capitalismo. Así es, han aprendido a usar nuestras herramientas para fortalecerse. Entonces, si recapitulamos todo este viaje, ¿qué significa todo esto para la gente que nos escucha hoy? Pues significa que hemos destripado cómo el norte absorbió riqueza del sur mediante mecanismos legales que perpetúan la desigualdad. Hemos visto cómo China usó su colosal tamaño para forzar al capital extranjero a jugar bajo sus reglas, sacando a millones de la pobreza, pero manteniendo un control social asfixiante. Y hemos entendido cómo el colapso traumático y la privatización salvaje en Rusia traumatizaron a una sociedad entera, empujándola hacia un nacionalismo basado en la nostalgia. Y toda esta historia, todo este análisis de los textos, es vital porque explica nuestro presente, esa sensación de estrés global de la que hablábamos al principio. Totalmente. Esa precariedad laboral en los barrios, la inflación, las crecientes tensiones geopolíticas entre las superpotencias. Nada de eso es un accidente del destino. Son las secuelas directas de cómo se diseñó el mundo entre 1979 y 2007. Las políticas que reubicaron las fábricas, desregularon las finanzas y privatizaron los estados reconfiguraron quién tiene el poder. Y sobre todo, a costa de quien se mantiene ese poder. Para cerrar, me gustaría introducir una última reflexión de las fuentes que sobrevuela todo lo que hemos comentado. Venga, a ver, déjanos pensando. A principios de los 90, con la caída de la URSS, el politólogo Francis Fukuyama popularizó la idea del fin de la historia. Él creía que el debate ideológico había concluido para siempre. Que la democracia liberal y el neoliberalismo eran la estación término de la humanidad, ¿no? Que no había rival posible. Eso es. Pero viendo el poderoso capitalismo de Estado chino hoy en día y el rearme ideológico y reaccionario de Rusia basado en la nostalgia imperial, cabe plantearse algo muy serio. ¿El qué? ¿Estamos presenciando realmente el regreso de la historia con mayúsculas? O sea, ¿desafiando a un sistema neoliberal que llegó a creerse eterno y sin rival? Es una pregunta que da escalofríos, la verdad, pero es absolutamente fascinante para reflexionar en los próximos días. La próxima vez que alguien de nuestra audiencia mire la etiqueta de su ropa o lea un titular sobre tensiones geopolíticas, recordad que debajo de la superficie operan todas estas fuerzas históricas. Ha sido un análisis intenso, pero muy necesario. Desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.
Seguid cuestionando siempre las narrativas establecidas sobre la historia reciente. Nos escuchamos en la próxima.